el último hombre sobre la tierra. ¿Qué recuerdo de esos días? No mucho a decir verdad, llevaba viviendo en el sótano de la casa de mis padres desde que salí de la preparatoria. Yo era un agorafóbico empedernido a causa de las constantes burlas y acoso que sufrí en el colegio. En aquellos días me encontraba bastante a gusto entre mis cómics, animes y figuras de acción de todo tipo. Mi encierro autoimpuesto me tenía bastante desconectado del mundo anterior a este. Mi padre, un veterano de la guerra de Irak, era algo así como el prototipo de macho alfa. Yo era su único hijo y si bien jamás me había dicho que estuviese decepcionado de mí, sabía que de cierta manera mi actitud no le agradaba para nada. Vamos hijo, tienes que salir de este lugar, no puedes pasártela encerrado como si fueses alguna clase de fenómeno. ¿Qué pasará cuando cumplas 30 y te des cuenta que no has hecho nada con tu vida? No puedes pasártela aquí inventando novias imaginarias, tendrás que salir tarde o temprano. Esas eran las palabras que mi padre siempre me decía, y mi respuesta siempre era la misma: estaba bastante bien como estaba, encerrado como una rata y ayudando en la granja en lo que podía. En fin, por aquellos días cuando subía por algo de comer se volvió frecuente que en la televisión solo se la pasaran hablando de la guerra que había comenzado en el lejano oriente. Al principio no le tomé importancia ya que creí que se trataba de alguna de las tantas guerras ficticias que los países inventaban a cada rato solo para enriquecer los bolsillos de algunos ejecutivos avaros de las grandes empresas armamentistas. No se me pasaba por la cabeza ni la más remota idea de que la guerra iba a llegar hasta aquí, hasta la nación más grande de la Tierra, o bueno, la que fuera la nación más grande de la Tierra. A decir verdad, ni siquiera me inmuté cuando se hablaba de bombardeos masivos en África, Sudamérica y Europa. La cosa comenzó a tornarse seria cuando comenzaron a pasar camiones militares por la solitaria carretera que estaba frente a nuestra casa. Por alguna razón las tropas habían comenzado a movilizarse. Los últimos días de ese otro mundo era bastante común escuchar las alarmas de guerra y oír en los noticieros que era recomendable no salir de la casa ese día. Recuerdo que nos encontrábamos mis padres y yo juntos en el sótano jugando una partida de ajedrez. De repente todo el lugar comenzó a estremecerse como si de un temblor se tratara. Mi pulso se aceleró como si un instinto animal en mí presintiera un peligro inminente, algo que mi mente no podía detectar conscientemente, pero sí mis instintos. Mi perra Molly también comenzó a mostrarse nerviosa y a ladrar a la nada. Mi padre dijo que no nos preocupáramos mientras mirábamos para todos lados. De repente hubo un sonido muy agudo, apenas perceptible, pero a la vez un silencio extraño. Recuerdo que tratábamos de hablar entre nosotros pero nuestras palabras no se escuchaban, era como si el tiempo estuviera en cámara lenta. De pronto solo hubo silencio y comencé a quedar inconsciente poco a poco mientras todo se volvía oscuridad. No sé cuántos días estuve así. Desperté en la tarde todavía aturdido por lo que había pasado. Estaba oscuro, llamé a mis padres pero nadie respondió. Afuera solo oía a la perra que ladraba y ladraba sin cesar. Salí al patio y se acercó feliz de verme, le di agua y comida y seguí llamando a mis padres pero no había nada, solo un silencio absoluto. No funcionaba ningún aparato eléctrico, todo estaba muerto, así que tomé unos fósforos y me puse a buscar en la casa. Quizá mis padres aún estaban ahí inconscientes. Llegué al sótano pero todo lo que hallé fueron sus ropas, estaban ahí en el suelo justo donde los había mirado por última vez, estaban incluso las gafas de mi padre. Subí confundido a la cocina sin saber realmente qué hacer, me quedé sentado en la mesa comiendo de un bote de papas fritas con la perra al lado mío. La noche cayó y como no había ninguna vela en la casa todo se tornó en la más absoluta oscuridad. Mi casa estaba en una zona rural a unos 30 minutos del pueblo más cercano, así que esa noche solo se miraban las estrellas en el firmamento. No supe en qué momento me quedé dormido junto a Molly, pero para cuando desperté ya era de mañana. Estuve en la casa por más o menos 3 meses después de eso. Busqué a mis padres por todos lados en los alrededores, inclusive muy adentro en el bosque, señales de ellos, pero no encontré nada, no había nada. Estaba completamente solo en todas esas hectáreas de terreno que le habían pertenecido a mis padres. No pasó tampoco ni un solo vehículo por la carretera, ya no había ni siquiera militares. Yo tenía miedo de lo que pudiese haber en el pueblo, tenía miedo de que quizá el país hubiera sido invadido y estuvieran capturando a la gente, así que permanecí ahí en la finca hasta que los alimentos comenzaron a escasear. Fue entonces cuando no me quedó de otra. Las presas que podía cazar con la escopeta y el arco no iban a ser suficientes, además de que yo no había sido ni de lejos tan buen cazador como lo había sido mi padre, así que un día simplemente me puse a recorrer aquella larga carretera que iba a dar al pueblo. Tenía días intentando arrancar el auto pero era inútil, la batería estaba muerta y no había forma posible de recargarla. Quizá en el supermercado pudiese encontrar alguna. Además de alimentos, había caminado más
más o menos unos 10 kilómetros bajo el sol del verano cuando comencé a mirar los primeros vehículos. Al principio solo eran uno o dos, pero mientras más me acercaba al pueblo era más la cantidad de vehículos que estaban ahí parados, como si se hubieran detenido en el tiempo. Dentro estaban las ropas de los ocupantes, algunas ropas habían quedado tan bien acomodadas que incluso tenían puesto todavía el cinturón de seguridad. Durante el trayecto probé más de uno de esos vehículos, pero ninguno funcionaba, la batería y todo el sistema electrónico, todo estaba muerto, no quedaba ni uno solo funcionando. Cuando entré al pueblo la cosa solo siguió poniéndose más y más extraña, zapatos y ropa de personas tirada por la calle, regada por todos lados debido al viento. Llevaba la escopeta en la espalda y la perra venía al lado mío. Caminé con cautela al principio, pero pronto se volvió más que evidente que estaba completamente solo en aquel lugar. No se oía más que el viento y el rechinido de los letreros en los negocios. Entré al supermercado, irían a dar las 4 o 5 de la tarde, llamé para ver si se encontraba alguien, pero el escenario era el mismo, nada más que silencio y ropa tirada en el suelo. Caminé junto a Molly por todos los pasillos mientras me abastecía con todo lo que podía, llené un carro completo, pero luego recordé que ningún automóvil funcionaba, así que tendría que llevarlo todo de regreso, hasta mi casa. Me quedó claro que no podría recorrer 20 kilómetros de regreso esa tarde, así que simplemente decidí quedarme en el centro comercial. Por la tarde aquel pueblo realmente parecía como si estuviese en otra dimensión, no había ningún ruido y todo parecía tan quieto y calmado que después de un rato acababa poniéndome nervioso. Cientos de ideas pasaron por mi cabeza, habían capturado a las personas, o el ejército del país las había llevado a poner a salvo en algún cuartel, porque habían dejado sus ropas. Y más importante aún, porque me habían dejado solo a mí. ¿Sería acaso que quien sea que se hubiese llevado a las personas habría pensado que un friki obeso y fracasado como yo no merecía siquiera ser capturado o salvado, dependiendo la situación que se hubiese suscitado? Bueno, al caer la noche todos mis pensamientos comenzaron a calmarse, tomé una bolsa de dormir y una tienda de campaña de los anaqueles, me di un festín de papas fritas, Doritos, chetos y soda. Sabía que lo lamentaría a la mañana siguiente, pero ¿qué más daba? Estaba ahí solo en el fin del mundo. En la madrugada mi sueño fue interrumpido por algo extraño. Afuera en la calle comencé a escuchar un sonido que no puedo definir de otro modo más que grotesco. Sonaba como si algo muy grande y viscoso se arrastrara por el suelo. También se oían pasos, pero no de una persona. Era como si algo mojado chocara contra el suelo, como cuando un trapeador empapado con agua es dejado caer al piso para comenzar a limpiar. Sé que suena extraño, pero no tengo más palabras para describirlo. Molly también despertó y pareció inquietarse con lo que fuese que estuviese afuera, pero logré tapar su hocico antes que comenzara a ladrar. El ruido poco a poco se fue alejando y perdiendo en la distancia, pero esa noche ya no pudimos dormir hasta que se hizo de día. A la mañana siguiente muy temprano, tomamos todo lo que pudimos y salimos de aquel lugar. Llevaba arrastrando ese viejo carrito de supermercado. Caminé sin detenerme los 20 kilómetros que me separaban de la relativa seguridad de la finca familiar. Tenía comida para unas cuantas semanas, así que solo atiné a tirarme en una silla en el pórtico y destapar una cerveza mientras me quedaba mirando a la nada. Antes de ir al pueblo tenía la esperanza de que en algún momento todas las personas regresarían. Creía que todos estaban resguardados en algún lugar al que yo por mala suerte o por alguna razón no había podido llegar, pero la visita al pueblo me hizo darme cuenta que quizá aquí había pasado algo mucho más siniestro. Pronto me di cuenta que estaba genuinamente solo y que lo más probable era que nadie más regresaría. No sé cuánto más estuve en esa granja alimentándome de lo que tenía y ayudándome de las presas que podía cazar y pescar, pero pronto la comida y las balas comenzaron a escasear, así que ese día, conducido por un extraño impulso aventurero que no había sentido en mucho tiempo, decidí dejar aquel lugar y ponerme a recorrer aquel nuevo y desolado mundo en el que me encontraba. Saben, para un inadaptado del viejo mundo, el adaptarse a este nuevo mundo en el que al parecer solo me encontraba yo había resultado relativamente fácil, pero había comenzado a sentir la necesidad de hablar con alguien. Era extraño, pero ahora hasta yo había comenzado a sentir esa necesidad. Tomé mis cosas, las pocas provisiones que quedaban, y volví a caminar en aquella carretera. El verano ya había pasado, comenzaba a hacer frío, las horas de camino
camino pronto se volvieron días, y luego semanas, había dejado de contarlos, ya no sabía siquiera en qué fecha me encontraba, comencé solo a avanzar sin rumbo fijo, pero en todas direcciones era la misma imagen desolada, nada más que autos vacíos, ropas o zapatos regados en todos lados, era lo mismo en cada pueblo que pasaba, había decidido evitar las ciudades ya que creía que si el país había sido invadido era más probable que ahí se encontraran los soldados enemigos, y bueno creo que ser capturado por un grupo de hombres provenientes del otro lado del mundo no tendría nada de gracioso. Cierto día me encontraba caminando por la carretera sin nada más que praderas interminables a ambos lados de la colina, soplaba un viento helado que parecía cortar la piel y cerca no se veía ni un árbol en el cual descansar, no había nada más que un pasto amarillento en kilómetros y kilómetros. Después de un rato alcancé a mirar a más o menos 1 kilómetro de la carretera lo que parecía ser una granja, consciente de que muy probablemente no encontraría otra en una distancia cercana. Salí de la carretera y comencé a recorrer el camino de tierra hacia la modesta edificación de madera, esta vez ni siquiera grité para ver si había alguien en casa. En el corral que estaba en la parte trasera encontré unas cuantas gallinas que de alguna manera se las habían arreglado para seguir vivas, también algunos huevos frescos, así que esa tarde decidí que yo y Molly tendríamos una buena merienda. Al entrar a la casa me encontré con una sala y algunos muebles sencillos y empolvados, era una casa pequeña, la familia no debía haber sido muy grande. En fin, salí al patio y revisé la camioneta, la cual, sorpresa, tampoco funcionaba. Me dispuse a hacer una fogata y después de haber merendado yo y Molly volvimos a entrar a la casa. Me quedé sentado en la pequeña mesita de la cocina con ella echada a mis pies, comencé a jugar con las piezas de un ajedrez que se encontraba encima de la mesa y me quedé mirando hacia la ventana. Qué sensación más extraña, estaba ahí solo en medio de la nada en quién sabe qué lugar, aunque debo admitir que una parte de mí se sentía extrañamente feliz ya que una buena parte de mi vida esto era justo lo que había estado deseando, estar completamente solo. Supongo que cuando eres un inadaptado social con ataques de pánico en lugares concurridos, tener ese tipo de deseos no debe ser algo extraño. Estaba ahí perdido entre mis pensamientos, cuando de repente algo oí encima de mí, el sonido parecía provenir del ático, algo grande estaba moviéndose. Molly fue la primera en subir a explorar a pesar de que le ordené que no se moviera. La seguí con la escopeta en la mano, subimos las escaleras hasta que me encontré frente a una puerta. Esta se encontraba semiabierta, dentro se escuchaba a Molly haciendo ese sonido extraño parecido a un silbido que hacen los perros cuando algo los asusta. Entré y nada había más que algunas herramientas polvosas en el suelo. Volteé a mirarla, perra tonta, ¿y ahora qué te pasa? Ella estaba mirando hacia arriba, hacia donde yo también dirigí la mirada, y bueno, fue ahí cuando miré a esas cosas por primera vez. Una enorme masa gelatinosa de carne viva, amorfa y gruñendo, era como si los cuerpos de quien sea que hubiese habitado antaño aquella granja se hubieran derretido y luego formado un nuevo y repugnante ser. Ahí estaban esos 3 cuerpos fundidos entre sí, había varios brazos que se movían erráticamente como tratando de agarrar algo, 3 cabezas con la piel totalmente expuesta, mordisqueando y balbuceando llantos y quejidos ininteligibles. Esta masa de carne viscosa, deforme y sanguinolenta de pronto cayó al suelo casi aplastando a la perra, comenzó a arrastrarse hacia mí a gran velocidad. Corrí y bajé las escaleras tan rápido como pude, llegué a la cocina y tomé entre mis manos la escopeta, justo antes de caer al suelo sobre mi espalda, y darme cuenta de que esa cosa estaba justo detrás mío, usando los brazos que salían en todas direcciones para propulsarse hacia mí. Le di 2 tiros los cuales la hicieron retroceder, pero solo pude detenerla hasta que le volé cada una de las cabezas. ¿Qué era esta aberración que tenía enfrente mío? Ahí estaba frente a mí, realmente parecía como si alguien hubiera metido 3 personas en un horno hasta que su piel y carne se derritieran y luego se hubiesen fundido entre sí. Podía aún mirar rastros de cabello, uñas, dientes, todo estaba ahí de una forma torcida, amorfa y grotesca. De pronto una de las bocas comenzó a balbucear palabras como si quisiera decir algo. No soporté el asco y salí junto con Molly de aquel lugar. Nos dirigimos hacia la carretera y caminamos todo lo que pudimos con la poca luz que aún quedaba en el horizonte. Cuando sentí que ya me había alejado lo suficiente de aquella granja, tendimos la tienda de campaña y descansamos un rato. Después de aquello nuestro viaje hacia ningún lugar siguió sin nada en especial, recorriendo la extensa pradera por caminos y carreteras, buscando comida en supermercados. No volví a toparme con otra de esas abominaciones amorfas como la de la granja. En lo que yo calculo fueron unos 8 meses, había dejado de interesarme por la fecha que corría después del primer año, no veía importancia en seguir el calendario, si al fin y al cabo por lo que parecía
Era el último estúpido humano por lo menos en todo el país. Es sorprendente lo rápido que la naturaleza comienza a reclamar la tierra que antes le pertenecía. En cuanto los humanos desaparecen, los pueblos por los que pasaba estaban comenzando a ser habitados por los animales que alguna vez fueron los dueños originales. Hasta el pasto, hierba y musgo habían comenzado a apoderarse de casas, edificios y hasta autos. Siempre había creído que al quedarse solo en el mundo harías todo lo que alguna vez quisiste. El problema es gran parte de esas cosas requieren energía eléctrica y desde que todo esto había comenzado no había visto ningún pueblo que la tuviese, ni siquiera algún auto funcional. Yo y la perra teníamos que arreglárnoslas como podíamos para divertirnos. Creo que lo bueno de ser un perro es que al parecer por más que jugara con ella a lanzarle un palo esta parecía no aburrirse, lo que hubiera dado por haber tenido un celular con algo de buena música en aquellas largas tardes que pasé con ella jugando en los pastizales. No habíamos vuelto a dormir dentro de un pueblo, ni siquiera dentro de las casas o granjas que encontrábamos. Dormíamos en el bosque o en el campo, en lugares apartados. Lo cierto es que cuando nos adentrábamos en algún pueblo era solo para buscar comida. La idea era entrar y salir, ya que en más de una ocasión pude alcanzar a mirar de reojo cómo había cosas que se escurrían rápidamente entre las paredes y pasillo de los centros comerciales. En los pueblos, a pesar del absoluto silencio, se podía sentir una extraña vibra de ser perseguido constantemente. Sé que hasta Molly podía sentirlo porque también se notaba inquieta. Había viajado muy al sur cuando estaba cerca de lo que yo calculo habían sido ya casi 2 años de viaje, tan al sur que crucé la frontera con México en más de una ocasión. Me adentré en aquel país esperando encontrarme con alguien, pero nada. El lugar estaba tan desolado como todo lo que había estado recorriendo. Letreros de colores anunciando bebidas alcohólicas se caían y rechinaban mientras vagaba por aquellos pueblos que otrora habían sido centros de fiesta y diversión. De ahí anduve entre Nuevo México y Arizona. Andar por esos lugares y nada más que el sol brillando en la carretera era como estar en otro planeta, pero las noches eran hermosas. Creo que solo en el desierto se ven estrellas tan brillantes. Un día mientras me lavaba la cara en un río miré mi reflejo en el agua. Ya no tenía el sobrepeso que había tenido durante toda mi vida, mi barba había crecido ya mucho. Lo cierto es que con este aspecto era casi igual a mi padre. Mi existencia en este nuevo mundo había comenzado a parecerme extrañamente reconfortante. Aquí en la simpleza de mi nueva vida comencé a sentirme de alguna manera en paz. Las diversiones sencillas que teníamos me parecían ahora suficientes. El pasármela caminando por las interminables carreteras con la puesta de sol de frente, los páramos desolados y desérticos, las praderas vacías sin nada más que viento moviendo el pastizal, los pueblos cayéndose a pedazos, y los autos oxidándose. Por alguna extraña razón que ni siquiera yo entendía, parecía que por fin había comenzado a vivir el sueño de toda una vida, estar completamente solo e ir a donde me diera la gana, o por lo menos así fue hasta que ese búnker apareció. Me topé con él en medio del desierto de Nuevo México. Era una cúpula, era pequeña y brillante, estaba ahí en medio de la nada, con una motocicleta parada al lado. La perra y yo nos acercamos con cautela. La motocicleta tenía las llaves puestas, y para mi sorpresa cuando las giré esta encendió. Era el primer ruido de motor que escuchaba en años. Anduvimos un rato buscando una entrada alrededor de aquella cosa pero no parecía haber nada. De repente, a unos metros de nosotros de entre la tierra, se abrió una escotilla de donde salió una figura humana envuelta en un traje militar a modo de capa que le cubría todo el cuerpo. Nos apuntó con un arma y no la bajó hasta que me desarmé. Llevo mirándolos desde hace un rato. Al principio creí que era un maldito espejismo. Tendrás que disculpar mis malos modales, muchacho, pero eres la primer persona que veo en más de 2 años. Tú y el perro pueden pasar, pero te advierto una cosa, si intentas algo te volaré la cabeza antes de que siquiera sepas qué pasó. Está bien, disculpe. Igual yo estoy sorprendido de haberme topado con alguien en todo este tiempo. Aquel viejo nos hizo entrar en el búnker. Este estaba sorprendentemente fresco para estar en medio del desierto. El tipo tenía de todo ahí, comida para quizás 5 vidas, armas, trampas, y lo más importante, electricidad. Su búnker constaba de una cámara principal bastante grande, la cual contenía una puertecilla en una de las paredes y a la cual se accedía a través de la escotilla ubicada en la superficie. ¿Cómo es que consiguió todo esto? La electricidad, toda esta comida. Tranquilo, muchacho, un paso a la vez. Bebe una cerveza y dime de dónde vienes. El hombre y yo bebimos cerveza y abrió una lata de comida para la perra. Luego de contarle mi historia, el tipo me dijo quién era. Verás, muchacho, construí esto desde hace unas 2 décadas. La guerra de Medio Oriente recién iba acabando en aquellos días. Yo trabajaba como empleado en una de las zonas militares que hay en este desierto. Espere, se refiere al área
51. Área 51, jajajaja, muchacho, eso solo era una fachada para despistar a los niños de 40 años que aún vivían con sus padres. No, mi amigo, trabajé en una de las reales, verás, por aquellos días ya comenzaba a cocinarse algo grande, algo de lo que pocos teníamos conocimiento. Habíamos estado desarrollando una nueva arma, era un prototipo solamente por aquellos días. Esta cosa emitía una pulsación que desintegraba materia hasta niveles subatómicos en un radio de hasta 1 metro. Con el tiempo esa cosa. El hombre hizo una pausa y se tocaba la cabeza mientras me contaba todo esto. Parecía esforzarse por recordar lo que me decía. Tenía toda la traza de ser uno de esos locos que en el mundo anterior se la pasaban haciendo preparaciones para el fin del mundo, solo que a este parecía haberle funcionado. ¿Y en qué estaba, muchacho? Así, el arma. Verás, con el tiempo lograron mejorarla, el radio de acción era cada vez más y más extenso, y no solo eso, la perfeccionaron al grado de lograr que solo afectara materia orgánica, primero plantas y animales, luego solo animales, y me echaron del proyecto cuando estaban por lograr que solo afectara a seres humanos. En fin, yo sabía que era solo cuestión de tiempo que esa cosa estuviera lista. ¿Sabes lo que eso significaba en aquellos días, muchacho? ¿Lo sabes? El tipo destapó una botella de whisky y comenzó a vaciarla mientras seguía con su historia. Esa cosa, eso que construyeron, eso que construimos, era el arma definitiva. Imagina poder limpiar zonas enteras sin dañar el medio ambiente, dejando intactas plantas y animales. Espere, entonces por eso empezó la guerra, por esa arma. La guerra, jajajajaja, muchacho, por lo menos sabes lo que es la guerra. Las guerras siempre han sido farsas. La guerra son hombres pobres matándose entre sí para que hombres ricos se vuelvan aún más ricos. Las guerras son solo un pretexto para poner las cosas en el lugar que quieres que estén, pero esa última gran guerra fue diferente. Esta vez ellos querían todo para sí, querían limpiarlo todo e iniciar de nuevo, un mundo nuevo y limpio solo para su disfrute. Ellos. ¿Quién es a quién se refiere? No es obvio, muchacho, los malditos ególatras que gobernaban el mundo anterior a este. Entre el alcohol y lo trastornado que estaba este hombre, lo cierto es que me era algo difícil entenderle. Entonces, no somos los únicos aquí. No, muchacho, claro que no, hay todavía unos cuantos miles de multimillonarios y gente muy poderosa esperando a salir, a disfrutar de su paraíso, a disfrutar cuando todo esto vuelva a ser seguro. ¿Seguro? ¿De qué forma? ¿No se supone que todo desapareció ya? Jejeje, bueno, muchacho, como toda arma esta tenía sus inconvenientes. Verás, no todos los humanos desaparecieron con esa arma, quizá desaparecieron al 98%, la pulsación freía prácticamente todo aparato eléctrico a su alcance, pero como supondrás eso no era de importancia. Aún tenía contactos dentro de la zona de prueba que me informaban de los avances del proyecto. Durante los ensayos hubo algunos individuos que no solo no desaparecieron, estos individuos por alguna razón que jamás llegamos a comprender desarrollaban mutaciones genéticas, algunos se reacomodaban como masas amorfas sin conciencia. Sí, me he topado varios de esos, dije interrumpiéndolo, pero había otros, muchacho. Otros que, bueno, será mejor que pasas a mirar. El hombre abrió la pequeña puertecilla que quedaba en una de las paredes y nos adentramos en un pasillo que contenía varias celdas. Este tipo tenía encerradas a 4 de esas cosas, cada una en una pequeña celda hecha de alguna especie de plástico transparente, el cual asumo era muy resistente para poder contenerlos. Míralos, la explosión los reacomodó a nivel genético, aquellas cosas chillaban y se retorcían emitiendo sonidos y vocalizaciones grotescamente humanas a medida que nos acercábamos, parecían hambrientos. ¿Pero qué son, y para qué los tiene aquí? Verás, muchacho, tengo la teoría de que esa arma de cierta manera aceleraba la evolución en algunos de los individuos. ¿Acelerar la evolución? ¿De qué habla? O sea que estábamos destinados a convertirnos en eso. Bueno, por el rumbo que llevábamos, es probable que en algo parecido. Mira esto, el viejo abrió una puertecilla que conectaba 2 de las jaulas y una de las criaturas entró a la jaula de otra. De inmediato, cuando estuvieron juntas, estas cosas comenzaron a fusionarse. Lo que antes habían sido 2 cuerpos acabaron volviéndose uno, más grande y con lo que parecían apéndices de los 2 cuerpos originales. Esta cosa era enorme, debía pesar más de 1 tonelada, por lo que podía mirar deduje que debía estar formada por no menos de 10 cuerpos, todos unidos entre sí sincronizándose perfectamente para moverse al unísono y dándole a aquella cosa la capacidad de moverse con una precisión aterradora, todos esos cuerpos siendo un solo y grotesco ser. El propósito de esta criatura es volverse cada vez más grande, un cazador más apto. Quedé atónito ante lo que miraba, pero más atónito ante lo siguiente que me mostró. Acércate a aquella celda del fondo, muchacho, y mira con cuidado lo que está en el techo.
La última celda estaba habitada por un extraño humanoide de piel pálida y larguísimas extremidades que estaba colgado de espaldas en el techo de la jaula y daba la extraña impresión de ser una grotesca y gigantesca araña patona. La espina dorsal era muy visible a través de su piel y en su cabeza ya solo quedaban unos cuantos cabellos negros que daban la impresión de ser los hilos húmedos de un trapeador. Volteó a mirarme con una mirada vacía y unos ojos completamente azules. Cuando me miro con esos ojos azules y vacíos sentí como si me atravesara. Este es uno de los más peligrosos, le tendí una trampa hace un par de meses, eso y suficientes tranquilizantes. Si miras uno solo corre y no te detengas muchacho, aún no entiendo muy bien a este espécimen, a decir verdad no es tan fuerte físicamente como los otros, su cuerpo no debe pasar de 50 kilos, pero sé que este es diferente, no me cabe duda que es inteligente y no solo eso, parece tener ciertas habilidades telepáticas ya que los otros fenómenos parecen obedecerlo y entenderlo. El muy maldito además comenzó a poner de ilusiones en mi cabeza en cuanto el efecto de los sedantes comenzó a desaparecer de su cuerpo. De no haberme dado cuenta yo mismo lo habría dejado escapar. La única forma de tenerlo controlado es sedarlo constantemente y mantenerlo a bajas temperaturas. Ninguna de estas cosas parece tolerar el frío. Si las temperaturas bajan a menos de 0 grados su piel comienza a sufrir fragmentaciones hasta que comienzan a romperse. En ese momento comencé a escuchar lo que el viejo me decía cada vez más alejado, como si su voz se fuera apartando más y más de mí. Luego de eso el viejo me mostró una de esas cosas completamente congelada que mantenía en su frigorífico. En efecto aquella cosa no presentaba ya señales de vida y se deshacía al tocarla. Pero espere, ¿qué pasa con nosotros? Porque eso no nos afecta. Bueno verás, construí este refugio con una aleación protectora, la misma que desarrollamos para los búnkeres de los que se suponía deberían quedar en caso de usar el arma. Me metí aquí desde que empezó la Gran Guerra, y en cuanto a ti muchacho, sinceramente no tengo idea de qué demonios haces aquí todavía y cómo es que sobreviviste. Tan es así que esperaba jamás volverme a topar con ningún humano. Pero, entonces no ha quedado nadie. ¿Acaso esa arma fue usada en todo el mundo? Bueno pues para serte sincero eso no lo sé, mi radio no ha captado nada desde que estoy aquí, pero ten por seguro que si tenían el poder suficiente para usar esa cosa en todo el mundo, entonces eso es lo que hicieron. Y dime muchacho, ¿qué se supone que harás ahora? Pues no lo sé, supongo que sabiendo esto no me queda más que seguir vagando en este páramo. ¿Y usted, qué se supone que hará con esas cosas que tiene en ese pasillo? Pues, mi plan es tratar de volverlos a la normalidad, o por lo menos tratar de controlarlos de alguna manera, aunque a decir verdad dudo mucho que alguna vez lo logre, pero imagínalo, si lo consigo podría tener mi propia civilización, jejeje yo adorado como un dios, jajajajajaja. No había duda, este hombre con el que estaba hablando estaba un poco desquiciado, pero aún así fue bueno tener una charla amigable. Después de pasar la noche en aquel lugar al día siguiente decidí seguir mi camino. Creo que ahora lo tenía claro, ya sabía a dónde quería ir, iría hacia el norte, tan al norte como pudiese, allá no habría nada que me molestara. Alaska, sí, ese lugar siempre me había intrigado, la última frontera, el último lugar donde se suponía un hombre podía ser realmente libre, o por lo menos así era en el antiguo mundo. El viejo me obsequió la motocicleta, no me pregunten cómo logró que funcionara después de todo, el genio era él. Ahora solo tenía que parar a recargar gasolina de vez en cuando. Inicié el largo viaje hacia el norte, adapté un pequeño remolque para la tierra en el primer supermercado que encontré y el viaje siguió como siempre, deteniéndome solo para abastecerme de comida y municiones en los pueblecillos que pasaba. De vez en cuando me topaba alguno de esos mutantes, pero me había vuelto tan bueno con las armas que aquellos más pequeños que solo estaban formados por 3 o menos cuerpos fusionados me habían comenzado a parecer una extraña y enfermiza especie de diversión al eliminarlos. Estaba sentado en una gasolinera comiendo pastelillos de una vieja máquina expendedora, la miré entonces, venía caminando por la carretera, pequeña, de no más de 1.60, botas militares, jeans azules y rotos y una vieja chaqueta verde olivo abierta que dejaba ver una sencilla playera gris. Era la chica más linda que hubiese visto, iba como embelesada tarareando una vieja canción de los años 60, se movía grácilmente haciendo piruetas hasta que pasó frente a mí sin siquiera inmutarse. Avanzó unos 20 metros antes de que yo reaccionara. Oye tú, espera, ¿quién eres? ¿De dónde has venido? La chica se detuvo y volteó a mirarme. Yo, pues vengo de por allá, dijo sin más apuntando a la dirección de donde había aparecido. Eso ya lo sé, me refiero a de dónde has salido. Pues, solo he estado caminando, voy hacia ningún lugar. ¿Quieres un poco? Dijo mientras sacaba un porro de entre su chaqueta. No, creo que estoy bien así, le dije algo confundido.
Nunca me ha caído muy bien a decir verdad. Bueno, tú te lo pierdes. Sacó un encendedor plateado con unas de picas grabado y encendió aquel porro, comenzó a alejarse y luego la seguí en la motocicleta. Voy hacia el norte, ¿te interesa? Jejeje, esperaba que me lo preguntaras, soy Meryl por cierto. La chica se subió entonces a la parte trasera de la moto e iniciamos el viaje. Estábamos cerca de la frontera canadiense para este punto, el viaje con la chica fue extraño, no tengo otras palabras para describirlo, ella parecía tan perfecta, tenía esa sonrisa contagiosa e inocente cada vez que la veía, el sol se reflejaba en esa piel blanca y en ese cabello castaño haciéndolo lucir dorado y por momentos esa imagen me hacía sentir como si estuviera flotando en un sueño, ni siquiera me cuestionaba lo que ella me dijese, simplemente lo creía y ya, decir que ella era hermosa es quedarse corto, no puedo explicar con palabras lo que sentí durante todo ese viaje, esta chica era todo lo que había estado deseando en mi vida anterior y más, literalmente era como si se hubiera materializado frente a mí esa chica que siempre había estado en mis sueños, todo lo que hacía, sus movimientos, palabras, gestos, era como si todo embonara perfectamente en esa mujer ideal, en esos momentos me sentía agradecido de que el apocalipsis hubiera ocurrido y que yo fuera uno de los últimos sobrevivientes para así poder haberme encontrado con esta chica que en el mundo anterior jamás se hubiera siquiera detenido a mirarme, el viaje en este punto para mí no podía ser más perfecto, lo tenía todo, la chica, la motocicleta, el viaje en carretera, estaba viviendo el sueño, entre la frontera de Alberta y Columbia Británica en un pueblecillo nos detuvimos a abastecernos, le dije a Meryl que no quería pasar la noche ahí pero ella dijo que quería dormir en una cama después de todo este tiempo, encontramos un viejo hostal en la calle principal, subimos hasta una de las habitaciones, caí rendido, la verdad era que después de todo ese tiempo a mí también me hacía falta una cama, ella se acurrucó encima mío y, Molly se acomodó en un sofá y nos quedamos dormidos, habrán sido eso de las 3 de la madrugada cuando un ruido en la calle me despertó, se parecía mucho al ruido que había escuchado en aquel supermercado cuando recién iniciaba mi viaje, pisadas húmedas y muy pesadas que parecían recorrer la calle, esta vez me armé de valor y miré a través de la ventana que daba a la calle principal, y entonces lo vi. Esta inmensa masa de carne retorcida y amorfa caminando por toda la calle principal, debía ser tan grande como un elefante, avanzaba con pasos lentos formados por docenas de pies y manos que otrora hubieran pertenecido a alguna persona, ¿cuántos eran? No lo sé, cientos quizá de cuerpos unidos en aquella abominación que avanzaba sin rumbo buscando algo que cazar mientras exhalaba unos pesados rugidos que parecían salidos de algún averno, antes de que me diera cuenta Meryl ya estaba detrás mío, tenemos que salir de aquí. Esa cosa no tardará en encontrarnos, le dije. Tranquilo, eso no va a hacerte nada, él sabe que eres solo mío, además míralo, va hacia el bosque, estará buscando algún oso o algo que de veras pueda llenarlo. Meryl veía a esa cosa con la más absoluta calma, me dio un beso y me convenció de volver a dormir, a la mañana siguiente me desperté muy tarde, debía ser casi mediodía, Meryl y la perra ya habían empacado todo y estaban esperándome para partir, después de eso el viaje continuó por entre las interminables montañas, ríos y bosques del paisaje élfico del Yukon canadiense, fue ya algo entrados en este territorio cuando todo se fue al carajo, estaba conduciendo en la carretera cuando el cielo comenzó a oscurecerse, una ventisca repentina comenzó a caer y la temperatura comenzó a bajar, todo fue muy extraño, Meryl comenzó a retorcerse de dolor y cayó de la motocicleta, me decía que la sacara de ese lugar, trate de levantarla pero era inútil, ella solo seguía ahí en el suelo entre espasmos, yo por mi parte sentía como si el frío me despertara. Un sueño en el que había estado por un largo rato, poco a poco fui recobrando el conocimiento, de pronto ya no estaba en el Yukon canadiense, de hecho ni siquiera estaba en el exterior, seguía en el maldito búnker de aquel anciano loco, estaba en una de las celdas, miré con horror lo que estaba encima de mí, era esa cosa, esa criatura de miembros alargados que ahora yacía encima mío alimentándose de mí, tenía mordiscos en todo el cuerpo, no tenía idea de qué carajo estaba pasando, solo miraba con el más absoluto pavor como esta cosa arácnida estaba sobre mí, al darse cuenta de que yo estaba consciente nuevamente lanzó un chillido y se alejó, se quedó en una esquina de la celda asustado, no sé bien qué estaba pasando, solo recuerdo que me levanté y con la fuerza que me quedaba comencé a patear con todas mis fuerzas a aquella criatura, la pateé hasta que escuché todos sus huesos quebrarse, la seguí pateando aun cuando ya ni siquiera tenía una forma reconocible, en eso el viejo entró al pasillo.
No, ¿qué pasa aquí? Este estúpido termostato se ha averiado y ha enfriado de más las celdas, y tú idiota, ¿qué has hecho? Se suponía que solo servirías como alimento. El viejo me decía estas palabras mientras trataba inútilmente de arreglar el termostato. Luego miro a la criatura que momentos antes había deshecho a pisotones y abrió la celda apresurado. No, ¿qué hiciste, grandísimo idiota? Mira lo que has hecho. ¿Tienes idea de lo difícil que fue capturar a este espécimen? Llevaba meses de estudio con este, se suponía que descifraría su mecanismo de telepatía, estaba tan cerca y tú, bruto, lo has echado todo a perder. Yo estaba destinado a levantar una civilización nueva. El viejo agarraba los restos de aquella cosa entre sus manos mientras lloriqueaba. Para este punto yo ya me encontraba completamente despierto, aunque un poco aturdido. Sin pensarlo me abalancé sobre el viejo aprovechando su descuido y quitándole el arma que llevaba encima. Sentía una rabia inmensa y le disparé en la pierna solo para después estrangularlo. Tardé algunas horas en recuperar por completo la conciencia. No tengo idea de cuánto tiempo estuve en ese lugar, solo sé que había perdido algunos kilos, estaba maltrecho y herido, pero no me resultó muy difícil curarme con todo lo que el viejo tenía en aquel lugar. Molly afortunadamente estaba atada, pero bien, dejé aquel lugar llevándome la motocicleta. Ahora por lo menos tenía la certeza que estaba en el mundo real y no en aquella maldita fantasía. Frente a mí solo había carreteras y desiertos. ¿A dónde iría? No lo sé, esta vez no lo sé, supongo que será como dicen, a donde el viento me lleve.